Hola a tots, benvenuts, què tal, com va tot? Ja estan per aquí. Només quería compartir tot esto en Twitter ara, antes de comenzar. Veia que se siente todo bien, que todo va bien, i en comenzant ja de ja. Entro en modo rap, gia! Hola a tots, benvenuts. Vale. Vale. Ay. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué contás? Voy a meter la cámara. I ja estan per aquí. Ja feia dies que no venia per aquí i ja caleva venille, perquè si no esto es un horror, tíos, esto no puede ser. A ver que se sienta todo bien, yo creo que sí. Si está muy alta la música, la podem baixar, podem fer-lo tot, això rai. Així és que, lo que t'os diva, en començarien ja a fer tot esto. Se ha compartido todo bien en Twitter. Vale. Y bueno, pues ¿qué tal estás? Lo que te os digo, hace días que no venía, quería charlar con todos vosotros, veía que, bueno, pues que todo sigue bien, que estás por aquí y nada, pues hace noticias, leí comentarios tóxicos del Heraldo, que son pa' flipar, comentarios en Twitter y todo esto, y veía que ha ido todo bien y estoy muy contento de estos días. Están aquí bien acompañados. Así no es que todo bien. Estoy con la cámara chicota, la gran la tengo cargando para grabar el noticiario. Una miqueta de lofi aquí, en plan flipaos. Y bueno, pues no sé, a ver qué os contad y qué queréis. Tenéis aquí el chat si queréis y bella cosa. No sé, creo que se veis bien, que se siente bien. Están aquí bien acompañados. Se siente bien y se veis bien, perfecto. ¿Se siente la música? Voy a ver que se siente la música. Chicota, la gran la tengo cargando para grabar el noticiario. Una miqueta de lofi. Vale, creo que sí que se siente. Yo vosotros me lo tendréis que decir porque yo no lo siento bien, porque bueno, estoy aquí con hostias. Os mando esto por aquí para que lo veáis. Y... Vale, creo que va todo bien. Sí, ahora ya está. Pues sí, xoninos, que estoy muy contento, tíos, con todo lo que están fent estos días, que estoy flipant, que no me el creigo y que... y que bueno, pues que quería ella también vosotros que pensad de todo esto y ve a ver qué podrían fer, porque de verdad que... Hostia, es gran, O sea, todo esto me está sobrepasando una miqueta, pero bueno, creo que encara que... No sé, creo que la comunidad es impresionante, o sea, la reacción de la Chen, el cómo se está portando con todo esto... Es brutal y per això quiero también compartirlo con vosotros porque esto no es nomás mío, esto de todos y al final pues creo que lo que mola y que lo que puede estar bien es precisamente pues eso, que esto se diga de todos, que las noticias las publican entre todos y que también pues eso, que también pues si tienes bella noticia del tuyo Yuga y que te molaría compartirla, pues también, tío, hostia, que están aquí para eso. Que la idea es eso, pues fue un noticiario pues que se diga de Aragón, de la Chen Joven y que la Chen Joven pueda pues también sentirse representada con todo esto. Y... Confi, buenas, ¿qué tal? ¿Qué farem? ¿Cómo va todo? Espero que bien.
y yo, pues no os voy a decir suscribiros, tal, no sé qué, lo que os salga de las narices. Y yo aquí, pues yo vengo un par de vegadas, igual en comento hace más, pero que me mola hacerlo así participativo y tal. Y no sé, pues voy a mirar también pues lo primero que quería fer, pues esto, pues comentar una miqueta lo que son las noticias. Sobre todo esto, el Salín, no el quiero ni veyer, porque ya le he visto 400 vegadas, pero lo que me interesa es esto. Voy una miqueta de zoom para que se veiga bien. Una miqueta más. Espérate, así estoy. Vale, creo que de aquí también se siente y se ve bien. Sí, vale, perfecto. Vale, pues a veniros. Agua belle. Joder, con los anuncios del Heraldo, tío, que ocupan aquí como... Voy a sacar el anuncio este, porque lo que nos molestará... Vale. Y directos a los comentarios, ninos, que es lo interesante. Somos familia. Muchas gracias, Javitron. Javitron. ¿Qué pasa que farem? He visto que m'ha seguido alguno. Quiero ver aquí, un segundo. ¿Por qué no salen las alertas aquí? No me marees. No sé, no lo he visto, pero la puedo revisar. ¿Qué ha sido? Vale, ya la tengo por aquí. Ni no sé qué voy, si fue días que no. Soy Javi Zapater. ¡Hostia, Javi! Vale, no sabemos aquí, Evas, tío. No, pues gracias. Ya sabes que puedes venir cuando quieras, pero aquí, porque esto es una fiesta. A ver si ya no se chuga tanto a la Among Us, pero bueno, está bien. Y ahora lo que quiero fe es iso, pues veía comentarios del Heraldo, que esto puede estar guay. A ver, espero que se veiga bien, es que si queréis que feiga más zoom también puedo fe, pero aquí creo que se ve perfecto. Vale, sí. Primer comentario. Bueno, impresionante, el primer comentario positivo. Vale, venga, a ver. Felicidades por tu esfuerzo. Defender el aragonés debería ser labor de todos los aragoneses y estar en todas las agendas de todos los políticos, porque forma parte de nuestro patrimonio, al igual que una iglesia románica o un paisaje protegido. Promocionar, proteger y fomentar el uso de la lengua es fundamental y necesario si queremos poder competir con regiones vecinas que disfrutan de recursos que los aragoneses ni imaginamos. Pues estoy de acuerdo, sobre todo con ichadullas europeas, con todo el tema de la lengua. Segundo, enhorabuena, mis abuelos hablaban como tú y mis padres. A mí solo me quedan algunas palabras de recuerdo, pero lo he dejado morir. Me gustaría poder hablar el español y el idioma paterno con el mismo interés, sin despreciar ninguno de los dos. Pues exactamente. Esa es la idea. Yo, Walter. Ravalero, me fa muitismo goyo veía os tuyos vídeos en Tadeván, Jorge. No había que reblar el aragonés y el luenga de Aragón. Salud. Espérate, que ya comenzarán. Fomentemos las diferencias nimias, las pequeñas identidades regionales e incluso provinciales, el pseudo-catalanismo, la división en definitiva inspirados en lo peor del siglo XIX y en la Segunda República, como diría Stalin. Respecto al Vaticano, ¿cuántas divisiones acorazadas tiene Aragón? Debilitando la nación no se hacen más fuertes las regiones. En fin, el izquierdismo. ¿Y el niño bien este? Pues ahí. Vale, quiero leer comentarios. ¿Qué? Ven, ¿no? Ponz nada, la Ribagorza buena está para arriba. ¿Qué ha dicho eso? Patosen, ¿pero de qué vas, tío? O tía, ¿tú de qué vas? Un saludo de la Peña Gastronómica X. ¡Hostia, tal! Vale, ya sé quién es. Hostia puta. Estoy flipando. ¿No tenéis vergüenza o qué? Espérate que compartiré. Compartiré el chat que creo que puedo tener por aquí. Un segundo. No tenéis vergüenza, Joder. Bueno, el chat, pues el podéis abrir, el podéis leer. Aquí punchan en una pestañeta que está por aquí. Pues esto sobre el chat para que el podáis leer también. Impresionante, ¿no? El comentario de Jorge, que no soy yo, pero... Hostia puta. Bueno, pues ¿qué le van a hacer, verdad? Pues no hay opinions para todo y todo se tiene que respetar, pero bueno, pues con el respeto y con todo eso. Pues a nuestra cantonal, civilizada y nada izquierdista Suiza no le va mal protegiendo su patrimonio lingüístico. De hecho, proteger la cultura propia es un signo de civilización y dignidad, dice Aragorn. ¡Hostia! ¿Qué es lo que les falta a algunos aquí? Para amar a España de verdad hay que quererla como es. No con una visión estrecha, visceral e irreal de lo que tú quieres que sea. 13 me gustas. Aragón, es que hoy no es ese día.
Va, dice Patosen, Barasona, base de submarinos ya. Bueno, a ver. No habrá que fue un dragao allí para que van submarinos. Pero sí, Ninos. No sé, tíos, están trillados, pero bueno. ¿Qué le van a hacer? Pablo dice: creo que comparar Aragón con Suiza, en cualquier caso, es bastante atrevido, teniendo en cuenta que allí mayoritariamente se habla alemán, luego francés, luego italiano y finalmente un 0,5% habla romanche, que supongo que es lo que tú llamas identidad lingüística. Y coincidiendo la practicidad de los suizos, dudo mucho que malgasten tantos recursos en el romanche como aquí en el aragonés. Bueno, pues si charlan de recursos, yo creo que el aragonés es de las lenguas que menos recursos se fan servir y que tendrían que hacerse servir, porque esto es un desastre, si no. Pero bueno, que no hay opinions, pato. Jo ja sabia on veniu aquí a posar-me malo. O sea, jo ja sabia que veniu aquí a posar-me malo, però no passa res. El Lofi. ¿Cómo va? Púllalo. Vale. Joder. Agua, para los que te los pregunté, agua para no me queda mi chuto. Patosen dice: luego mirarás tweets de la noticia en el Heraldo por ver cuánto odio has generado entre las redes españolistas. Hostia, pues sí, en los tweets del Heraldo también los miraré. Va, qué buena idea. Pero bueno, seguim. Bueno, Chusé, ademán, Jorge, sobre buena iniciativa, cal refirmar o patrimonio cultural aragonés. Muchos como tú nos farían falta. Y a DGA, a Bellés y Espabilan, y en principio ya la Academia de Aluenga Aragonesa. Este es un tema muy importante, el de la Academia, y creo que ben luego tendré noticias. En cosa de pocos meses creo que ya tendré noticias sobre el nombramiento del gobierno de Aragón de estos miembros que encara cal que se hayan nombrados. Per iso creo que, bueno, que no cal tampoco... A ver, Feliz Entertainment dice: yep, pues yep, pa' tú también. Bueno, pues eso, que sí, que no queda, yo creo que no queda res, como coordinador también de política y lingüística de Chunta, también puedo saber bien, que, bueno, pues que ya se están haciendo muy bien las cosas, se ha feito una comisión de negociadora, que va en Tadeban y que yo pienso que ben luego tendré noticias. No sé, también hay que decir que encara quedarán cosas per fer, habrá que, sobre todo, crear diversidad dentro de la Academia de la Lengua. Pero bueno, la cosa al final, yo también, pues sé que la cosa tira bien y que la cosa tira en Tadeban, así es que bueno. Seguim. Dice Abate Busoni, muy buena iniciativa que cunda el ejemplo de mantener nuestra cultura propia tan maltratada por propios y extraños, y sobre todo per propios, porque las competencias lingüísticas están delegadas a las comunidades autónomas y si la comunidad autónoma queriese, ya te os digo yo que esto iría millón. Alto Aragonesa dice: aupa Jorge, ya os decía Miral, qué bien fa. Pues no sé, no me la sé. ¿Cómo sigue? ¿La sabéis vosotros? No me la sé. Qué desastre. Dice Abate Busoni. Bierce. Hay que hacer lo que sea para que la ciudadanía... ¿Cómo? Hay que hacer lo que sea para que la ciudadanía maltrate más todavía la lengua española. Yo, tío, de verdad, yo no sé por qué la gent se pensa que defender aragonés es malmeter contra la lengua española, al revés. O sea, la gent que aprendió aragonés en casa, la gent que charra en casa, el saber aragonés le fa saber diferenciar entre las lenguas y saber expresarse millor en castellano y millor en aragonés. El saber diferenciar entre lenguas es esencial, pues pa' iso, precisamente, penso. Abate Busoni le contesta: no sabía yo que expresarse en su lengua materna atentaba contra otras lenguas. Cuando yo hablo en castellano, según usted, estaré denigrando a las otras 5.000 lenguas que hay en el mundo y que no son el castellano. Correcto. Bierce, es un gran avance para poner más peldaños en esa torre de Babel y que se olvide más la lengua española. Sí, la verdad que sí, Patosen. Dice: olvidar el español por charlar aragonés. ¡Anda a escaparrar! que sí, que no. Ya veis tú. ¿Qué dificultad tengo yo para charrar castellano? Ninguna ni no. Es que esto no va así, todo lo contrario. Todas las profesoras de francés que he tenido yo, que además han sido a Monzón, sabían aragonés, se van de Estadilla o de la Redolada y sabían aragonés, y precisamente iso es lo que les feba también pues tenir ixa capacidad, porque, per ejemplo, construcciones gramaticals,
como non hay, pues, o no n'hi hay, ¿sabes? Pues il n'y a pas, es la misma construcción en ese sentido, u vocabulario, como que me sé yo, en castellano que se dice ciruela, en francés prune, en aragonés pruna. Coño, pues es que el teninas ti, que no hay que, o sea, quiero decir, y el saber dos llenguas, lo que te fa també poder comparar, o sea, el tenir esas dos llenguas de referencia para poder comparar, te fa que sepas más llenguas. En aragonés, ¿cómo se dice cardelina en castellano? Pues se dice jilguero. Pero ¿cómo se dice en italiano? Se dice gardelina. Pues es que estas cosetas, tío, son lo que al final fan que, coño, pues que también tengas esa facilidad para aprender lenguas. O la L palatalizada, yo qué sé. Pues piazza, bianco, piatto. O sea, en italiano también se fa, quiero decir, se fa el mismo sonido y eso también fa facilidad también a la hora de aprender de otras lenguas. Pues per eso creo que vamos, que no hay para posarse asinas. Richie Payne dice, sigue así, por cierto, tienes una voz muy bonita. Gracias. No sé. Gracias. Qué buena fe. Alto Aragón dice, las TICs, el gran aliado del aragonés. Ojalá consigamos que no se... ¡Ay! Ya la he liado. Ojalá consigamos que no se pierda, diva. Pues ojalá sí. Y en Isho están. En Isho no hay cada día más chen y sobre todo yo estoy aquí meten la cara. O sea, yo nomás soy la cara de toda una montonada de chen que está treballant y que yo, de verdad, que cuando se hay una duda de esto, como se dice de dir, Isho a Ishareixons en Twitter, a Gabriel, a Gabriel Sanz, a Catalina esta, a Guillén Esforigado, a Juan Pablo, por supuesto. O sea que no hay que meterse así, penso, Mensaje. Bravo por esta iniciativa, la desconocía, pero a partir de hoy seré un seguidor más. Tío, me encanta que no haya tantos likes. De verdad, O sea, eso es lo que más me mola. No sé. A ver, siempre pues pasa eso, ¿no? Pues que te miras el like, o sea, el comentario negativo, el que te fa mal, y yo me rayo, pues claro que me rayo, pero... O sea, me rayo cuando son cosas fundadas, cuando son cosas asinas como... ¡Ah, el español! Pues pensas, tío, igual no es pa' tanto, penso, Pero encara que con tot i con ixo, pues está muy bien, tío, estoy muy, no sé... Hostia la flama, espérate. Le perdiu. Bueno, le perdiu. Ángel Martín flipará con todo esto. Yo pienso que dirá, este tío, no sé qué hostias... Ya lo que majo. Hostia, qué tío. Pero bueno, sí, como Divaz, hago a seguir leyendo comentarios de otras red, y en concreto del Heraldo. También se veían por aquí comentarios que me han deixado para poder, pues para eso, para el noticiario, que ahora el repasar en todo. Y... pues sí, a ver, un momento. Creo que si meto esto saldrá. No hay resultados. ¿Cómo que no hay resultados? Espérate, a ver. Hombre, la verdad que desde que me va a hacer el Heraldo la noticia, una maravilla, o sea, también pues el seguimiento que han habido, la entrevista del Impuest de la Caviera, atrás que igual se vienen, o sea, quiero decir, muy guay, o sea, estoy muy contento con todo lo que es, con todo el movimiento que han habido, además con el tema de los mapas que compartió también, a la Txell l'ha molado, y yo también, pues no hay que decirlo, 2000 likes lleva ya. Estoy flipando, yo de verdad que estoy flipando con todo lo que hay ahora en Twitter y la comunidad que están creando sobre todo. O sea, no nomás yo, sino todo lo que hay alrededor del aragonés y alrededor de todo lo que se está moviendo. Mamma mía, como tenía que tirar tabais asinas, pues igual nos pueden morir. Pero bueno, hay que meterse la mascarilla porque es mejor que morirse, que digo la nina esta. Pero bueno. Mira, Confi, en búsqueda avanzada. Yo creo que igual arribo antes, pero aquí. Como en búsqueda avanzada. Bueno, que yo creo que arribaré por aquí. Hostia, Heraldo fa faena, Me cago en la mar si fa faena. Bueno, vosotros también, que os ha parecido todos estos días, y si tenéis noticias, os repito, si tenéis noticias del vuestro Yugá, compartidlas ahora, porque estoy preparando ya el de mañana pel maitino, y no sé, o si yo,
Que, pues, que me sé yo, como digo el de... Pues en Peralta d'Alcofea han furtat una paellera y 5 críos han metido a tocar pel tot jugar. Y digo, estas son las noticias que quiero. No hizo de... Nada, los presupuestos de Aragón o de Zaragoza, eso no le importa a ninguno. Paelleras y bulla. No, sí, pues poden morir, o sea... Pero yo creo que arribarem. Pero iso, que os lo digo, de verdad, que tengo aquí abiertas las dos pantallas y veigo lo que diz. Ah, y lo de seguirme, pues si queréis punchar el botón de seguir, pues cuando caiga directo os notificará. Y si tenéis Amazon Prime y punchad per aquí alto en el botón, os podéis suscribir y gratis, que yo también, pues al final he apoyado el contenido no nomás el de Twitch, sino también pues todo lo que fue del noticiario y tal. Pero bueno, sí, lo del Zaragoza, tremendo robo. Mira, Patosen manda una, dice: San Pablo, la fiesta grande de Voltaña se reinventa en tiempos del COVID. Hostia, això m'ha sabut malo, perquè se fan fogueras pa San Pablo en Voltaña, me dio un amigo de Voltaña. Y m'ha sabut malo, no poder ir, perquè, hostia, yo Voltaña, ahora que tengo también cuadrilla per esti, perquè estoy continuo per Voltaña, es una cosa que mola, tío, o sea, la comunidad que hay en Voltaña, el jugar, o sea, Xachen es un amor, no sé, que no vivo así, ¿sabes? No lo sé, pero yo pienso que, tío, que Voltaña es un jugar envidiable. Y además están apoyando en población, que yo también quiero comentar, han salido análisis de estos años de población, de cómo ha ido pujant, de cómo ha ido baixant, y, hostia, han habido auténticas masacres en jugars Peralta de Calasanz, Fons, Graus, la Val de Hecho, hostia, se veía una masacre, lo que ha pasado así. Es que al final sí, de Peralta a Calasanz se n'habrán ido a Binèfar, o de Fons a Monzón, o a Zaragoza, o a no, sobre todo a Barcelona también. Pero no sé, tío. Si me la paso, dímelo, que igual me la estoy pasando y no la he visto. ¡Ah, aquí está! Venga. Que no hay 4 comentarios. Espero que los 4 que hay no sigan malos. Uno mío. El de Ángel Martín. Qué bueno saber que sigue haciéndolo. Y dice, bueno, Ángel Martín y un montón de gente. En plan, que ha cautivado. Y ole. Y si veis, muy bien, Maite. Que el aragonés no sea noticia. Que todos los días haya noticias en nuestra lengua para que no se pierda nuestro patrimonio. Claro que sí. Hago la mar. Ay, ninos. No sé. Me fui contento, de verdad, No sé. De todo esto me fui muy contento. Hago a seguir mirando. Era aquí está el tweet que metió Víctor Hugo. Una cosa que os quería mostrar de Víctor Hugo es una cosa que aceito. Saco el Lofi un segundo para que veáis que Víctor Hugo está completamente grillado. O sea, es que enorme este tío. La canción de Ibais, no lo sabes. Qué pena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Derrota tóxica y con malas vibraciones de Real Zaragoza en Albacete, en un partido marcado por una decisión arbitral tan perjudicial como difícil de olvidar. Enorme, enorme. Ojalá te conteste Ibai, porque enorme, de verdad, Víctor. Impresionante. Hostia, tío. Es que no se puede ser más grande. A ver, lo que hemos mandado por aquí. La noticia que pasa a Patosen. La estoy abriendo, A aceptar las cookies, todas. Oye, de los danzantes también, que bajo. Sí, me diva un amigo, me diva Pablo, que se van suspendido todos exactos y tal. Qué mala gana, No sé, tíos.
Bueno, sí, pues el menú para portar y pro. Y bueno, para que veáis un poco lo que tengo yo pensado para estos días, para este noticiario. Me han pasado esta noticia. Espera. Esto viene de impuestos, porque tengo una idea pensada que igual está guay. Y puede molar, ¿eh? O sea, espérate que esto tengo que parar. Cago en la mar. Vale, pues lo que te os diga. Esta me la han pasado, pues eso, que se están haciendo pruebas al cañí. Y bueno, pero tampoco es tan, ¿sabes? Pero está bien, quiero decir. O sea, pero claro, tengo que hacer como un hilo argumental, ¿sabes? Para que quede todo bonito y quede cerrado. Isakius, gracias por seguirme. Enorme. Lo de Víctor, el quiero decir en el noticiario, en deportes. Pues una noticia que he visto del Heraldo, que me comentaba Nisho, me la han mandado también por privado, que la excavación en Santa María de Gea saca a la luz un osario y una cripta, y que, bueno, pues que los de Tauste para arriba, los de Tauste para abajo, que no se sabe muy bien, no sé qué. Y ya igual la puedo meter, no sé cómo, pero ya la meteré. O sea, yo la idea que tengo es como noticias de Aragón, en plan cerradas. Esta me la ha mandado Esther, que está muy bien, que al guerrillero aragonés Francisco Larroya recibió de la Legión de Honor a Francia, on vive. Pues eso, está guay, está un detalle que puede ser bonito. Pienso que no sé. Que ya te os digo, si tenéis noticias, mandádmelas, porque así también me ahorras el treballo. El tiempo, la mejor manera de mirarlo. Nos meten en Aragón Televisión, y lo que diga esta moceta es lo que manda. O sea, que nos diga mañana, ¡pum! Pues esto, pues eso. D'impués también me ha llegado esta de los presupuestos de Zaragoza, porque, ojo, se hipoteca más Zaragoza, movidote, porque además se ha creado ahora el Verez. Se ha creado un departamento. Bueno, ya está, el horóscopo. Otra. Que el horóscopo, pues a la Chel le mola. Yo, pues no soy muy fan del horóscopo, no sé vosotros. No sé si sois fans del horóscopo, no sé si os mola ese rollo. Pero bueno, tenía seguidoras y seguidores, sobre todo seguidoras, que les mola el horóscopo. Y oye tú, pues si les mola, pues también habrá que di bella cosa, que me sé yo. Y quiero hacer noticias de la corona de Aragón. No más de Aragón, quiero decir un detalle, ¿sabes? Una coseta así. Pues eso, que Chimo, el presidente de la Generalitat Valenciana, pues eso, que cree en el amor. Porque en Valencia, pues han feito... la Comunidad Valenciana prohíbe las reuniones en domicilios con no convivientes, pero sí que permite parellas. Bueno, pues está bien, ¿no? Pues es un guiño. D'impués, també xerrant así una miqueta de Catalunya, pues que Arrimada s'apuesta per un govern, PSC Ciudadanos, que d'impués també Juste ha sigut reelegiu com a presidente del PP de Teruel. Y en Arainfo también he puesto leyer, que no me lo he leído del todo, pero esto de Arriaga Asociados, que dice, desde Comisión Obreras Aragón explican que en la zaguera reunión del ERE de extinción de representación de Arriaga Asociados no han contestado ninguna de las cuestiones planteadas, pero los representantes de la plantilla de Zaragoza, a la que externalizaban el suyo treballo hasta fa no más dels meses. Arriaga Asociados sería responsable de 140 despidos. Hostia, esta es dura, esta también la quiero decir. Y una también del tema de Alosa, ya he charrado, pero quiero charrar, igual charro el shows. Y de esto, lo que te os diga. En los presupuestos de Zaragoza, voilà, ha aparecido un dedazo, un convenio de 30.000 euros, porque claro, creo que son 30.000 euros lo que es contrato menor que se puede hacer a dedazo. Y para una entidad antiabortista, que me parece de estar loco ya a estas alturas, fe estas cosas. Dice, PP Ciudadanos incluyen una partida a nombre de esta entidad con sede en Madrid, que también manda huevos, que la pegan con sede en Madrid, Adolfo Suárez y Llana, el filho de Adolfo Suárez, para asesorar a mujeres embarazadas. No sé, esta me mola, esta noticia está guay. Y pues puedo charlar así, o sea, fe un orden del tipo... Yo comenzaría con lo de la paellera. O sea que lo de la paellera yo me ha matado. Lo voy a buscar porque lo de la paellera te lo enseño, Esta noticia tiene que salir sí o sí, porque esto es precisamente el rollo que yo quiero. Me dice Gon,
En la Puebla de Alfindén, alguien ha dejado una paellera vieja en un contenedor y alrededor de las 15:30, a la media para las 6, unos 5 o 6 jóvenes de edades en torno a los 12-15 años han usado como bombo por gran parte del pueblo, recibiendo amenazas de parte de los vecinos del pueblo. Maravilloso, maravilloso. O sea, esto saldrá sí o sí. O sea, ya te os digo yo que esto saldrá. Igual en medio, pues para hacer un poco más dinámico y tal. Igual sí que podrían comenzar con el tema de... Esto para los deportes. Para l'oratge el tiengo. O sea, gasto el meter en el zaguero de todo. En deportes. Es deportes... ¿dónde están? El meterén aquí. Lo de presupuestos, el chuntaré. Y el meteré aquí. Con otra... ¿Qué cuál le va? No. Esta. ¿Esta? No. La del guerrillero, en plan, cultura, al final del todo. Lo de Arriaga Asociados, una miqueta más en van. Del noticiario, no charraré, no diré res, pero que me parece ya el gilipollas ya. O sea, méteme en plan el autobombo, ¿no? Nah, esto el cerro. Me parece de tonto. Vale, pues sí, se pueden comenzar con presupuestos. No, venga, comienzo con Arriaga. Dimpués. Presupuestos. Presupuesto más en detrás. Mira, sí, presupuestos. Puedo fer esto y que es que Zaragoza se hipotecará una miqueta más. Que además, ¡pum! El giro. Dimpués, esto una miqueta más en van. Y esto es una noticia que quería dir, el momento que apago el Lofi un segundo. Que, hostia, quiero fe noticias en la Corona de Aragón. Y como Atenas va a estar en la Corona de Aragón, pues quiero decir esto. Centenares de estudiantes se manifestaron este jueves en el centro de la capital griega para protestar contra un borrador de ley que pretende imponer una disciplina de hierro con patrullas policiales en las universidades del país y modificar las reglas de admisión a ella. A pesar del confinamiento en vigor para impedir la propagación de la COVID-19 en Grecia, alrededor de 400 estudiantes participaron en la protesta ante el edificio central de la Universidad de Atenas, todos con mascarilla y respetando el distanciamiento físico. El único momento de tensión se vivió cuando intentaron comenzar una marcha y la policía los contuvo con gases lacrimógenos. El borrador prevé la creación de una policía universitaria que dependerá del Ministerio de Protección Ciudadana y patrullará 24 horas al día en todos los espacios universitarios. Para ello, serán contratados 1.000 agentes de policía, que tomarán cargo inicialmente en las 5 mayores universidades del país. Además, está prevista la instalación de cámaras de vigilancia en todos los espacios universitarios. Además, se introducirá la nota mínima de acceso, que cada facultad establecerá según considere adecuada. El borrador prevé asimismo la instauración de comisiones disciplinarias que impondrán sanciones a los estudiantes que cometan infracciones durante Mirimona, el distanciamiento, los exámenes, participen en protestas dentro de los campus u ocupen facultades. A pesar de que las universidades que no apliquen la ley podrán recibir una evaluación negativa que afectará a su financiación, la mayoría de rectores universitarios han expresado su desacuerdo con esta política de mano férrea contra los movimientos estudiantiles. Me parece vastísimo, esta noticia. Además, a Amanecer Dorado, Amanixé Dorau, podrían decir, la han condenado, bueno, ya está declarado como organización criminal y totillo. Asinas, ¿qué? Deportes. Esto una miqueta más en Taliban, esto una miqueta más en Taliban, esto una miqueta más en atrás. Esto aquí está bien. Y, mira, noticias de la Corona de Aragón, ¿vale? Farem. Arrimadas, tal. Bueno, no, igual en comenzó per Valencia. Bueno, no, empezó per Cataluña, y así voy baixant. Cataluña, Valencia, Atenas. Que puede ser el giro. Para darle una coseta así también. No me dará tiempo en 2 minutos. O sea, la putada de todo esto es que el tío me fetó en 2 minutos 19 segundos. Imposible. O sea, no. Y tengo que, pues... Y sacan cosas. Pues esta igual la saco. Me jode, porque las que me mandan per privado me jode sacarlas. Pero creo que no me queda otra, A ver. La del guerrillero, Juste... Sí, así nos creo que está guay. Igual está una miqueta asti. Y esta no sé cómo dila, tío. Es que sí que me han mandado per privado, per Twitter también, como dilo. En plan de, bueno, pues lo acepta usted, ¿no? Jaja.
Esto que os conto un chiste, ¿eh? Esto que le van a preguntar a Lamban, pues ¿cómo está usted? Y dijo, bueno, pues mejor Egea, ¿no? Perdón. Mamma mía. Isho, que yo creo que ya el tenín. Esto fuera, a ver, notificaciones. Hombre, gracias, Isakius, puto amo. O puta ama. No, puto amo. Gracias por compartirlo. Pero sí, comentaré con esto, así en plan punky. Presupuestos. O no, comenzó con los presupuestos. Bueno, así. El horóscopo. Mamma mía, no me va a dar tiempo. El zaguero de todo. En plan giro final. Vale, entonces. Comisiones. Presupuestos. Noticia, ¡ja! La excavación en Santa María. Vale. Guerrillero, chicharrón del PP, de impuesto de un guerrillero, para que con neutralidad, ¿no? Las noticias en la Corona de Aragón. Rimadas, Chimo. Ahora lo de Atenas. Deportes no me da tiempo. Y el tiempo. El tiempo, tíos. Quiero ver como el foi. ¡Hombre! El Rodri, Jorge Represent. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres improvisar una miqueta con nosotros, Rodri? Vale, pues el tiempo creo que va por aquí. Que digan ya lo del Junts. El día en zonas de la provincia de Teruel, especialmente en localidades de una altitud importante. Vemos aquí en las imágenes del satélite Meteosat como poco a poco la borrasca Ignacio se va desplazando. Ignacio, ¿eh? En puntos del Pirineo, cotas de nieve en torno a los 1.200 metros, el viento soplante flojo y moderado y las temperaturas sin grandes variaciones. Por lo tanto, de nuevo, el mercurio podría alcanzar los 10 grados en Huesca y en Teruel, en Zaragoza algo más altas. Bueno, pues mañana podrían estar charrando de boiras, una miqueta de cierzo. En la jornada del lunes, ¿no? esperamos cambios, la entrada de ese frente, de esa borrasca que nos dejará ambiente muy cubierto ya desde primeras horas de la mañana, con precipitaciones que podrían caer en cualquier punto de nuestra comunidad. Cotas de nieve en torno a los 1.200, 1.400 metros y el viento soplando entre flojo y moderado. Mañana las temperaturas mínimas sin grandes... Bueno, pues boiras que se levantarán y que puede nevar al Pirineo. Fuera, ¿sabes? O sea, ya está, no nos complican, ninos. Esto no hay que hacerlo fácil. Rodri, suscríbete, que te estoy veient. Dale al botón de seguir y al de suscribir, que te estoy veient. Es muy fácil. Puncha el botón este que es un corazón así lila que le das a seguir y le das. Rodri, que te veo, ¿eh? Y pues esto. En plan, ranking semanal de... Esto ya es la hostia, en plan de cómo te irá la semana según el horóscopo. Yo soy Escorpio, ¿cómo me irá? Pues media tabla, perfecto. Bueno, pues con esto yo creo que queda bien el repaso, ¿eh? No me vagará desmentelo todo, pero bueno, puede quedar... Se puede hacer una... Vamos, medio pincho, puede quedar. Además, con Rodri teniendo un proyecto, el que está aquí escribiendo, teniendo un proyecto de un tipo de streaming que ya veréis, que puede quedar muy guapo. Puede quedar de verdad que muy guapo. ¿Verdad que sí, Rodri? Suscríbete, Rodri. Y yo, pues... Esto es una miqueta, ¿eh? O sea, nosotros pensamos que yo tenía más contenido preparado ni res. Nosotros quiero tenía aquí ratos y ratos y ratos. Yo con esta aquí una miqueta de rato con vosotros y charrar, pues ya estaría. Quiero... A ver, una miqueta, un segundo... Ah, sí, es verdad, la entrevista en la Cadiera. Pues os la meto si queréis, pero... Nomás una miqueta, ¿eh? Ha sido la inspiración para el oscense Jorge Puello, que ahora muy hace máquinas, un los de la informativo. Cadiera. El Óscar, un crack, que he estado charrando con él y...
No sé, un crack. Además de COVID. Monzón, creo. COVID ayuda a rastrear la propagación Muy buen de la tío, COVID-19, no sé, identificando- muy contento con lo que ha feito. En plan, pim pam pum, Seguramente la más muy resolutivo. disciplinada. Yo me y quiero la imaginar la producción. Tras semanas de ¿sabes que la cadena concurso, son Aurora 5 vencía horas en todos la los final a su metidos? amigo Nicolás al presentar ante Está grillaos, lo que me acuerdo para el Charly Charrán, el morrillo una de atún, mierda de Aurora. producción, horas y horas y horas. Un abrazo fuerte, A ver, Aurora. Gracias por atendernos. Adiós. Oslerau. Siempre nos queda que no recuerdo a Viellavar que a tierra morto pero vivió. Sí, fillo de los del Papa Idea. Espérate que saco el Lofi. Fillo de los del Papa Idea. De verdad que muy crack. Con esperanza Volvemos a nuestra comunidad para acercarnos a un informativo que tiene a unos cuantos enganchados vía Twitter. Hace unos meses charlábamos con el cómico Ángel Martín, que en su tiempo libre estaba haciendo unos informativos ultra resumidos y que estaban teniendo mucho éxito en esta red social. Un formato cómodo que nos permite enterarnos cada día de las noticias más importantes y con el toque de humor propio de Ángel Martín. Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de viernes. Os podéis imaginar lo de siempre, coronavirus. La diferencia es que si ayer no estaban claras algunas cosas, pues bueno, hoy menos. ¿Me puedo ir de puente? No lo sé. No lo sé. Es que si el viaje es dentro de tu casa, pues imagino que sí. Eso es lo que puedes hacer. Con el coronavirus asumamos que van a ser así unos días. Hoy te entiendo más que ayer, pero menos que mañana. En internacional, la verdad que no he mirado. Bien, pues esta idea ha sido la inspiración para el oscense Jorge Puello, que ahora hace un informativo adaptado a las noticias de nuestra comunidad y todo contado en aragonés. Buen día, Aragón. En Comenza el noticiario d'hoy 21 de chinero de 2021 y en Comenza din que Keisio tenía razón. y luego Aragón es el futuro sin darse cuenta que somos el último pedo del culo. El zaguer pedo del culo, pero eso sí, pero un gas no vie. Normalidad a la televisión, normalidad. Anda, que yo penso, mi madre, eso sentí en esta entrevista, y sentí que la única parte que sale cuando yo digo que son el último zaguer, el zaguer pedo del culo. Mira, Nino, me cago en Dios, tío, no me jodas, no le hago otro corte, pasa acá. El programa de Ana Rosa y normalidad con Una Matías más que digna competencia al informativo de Ángel Martín, ya que los vídeos de Puello están superando ya las 5.000 reproducciones. Jorge Puello, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Encantados de saludarte. Así que, bueno, que tiemble Ángel Martín, que estás ahí siguiendo los pasos. Bueno, no. Ángel Martín está en otro nivel porque, no sé, al final pues sí que es verdad que sirvió de inspiración. Y bueno, pues el primer vídeo tuvo petardazo. El primer vídeo fueron 30 y tantas mil reproducciones y luego ya lo que decís, 5.000. Vale, sí, soy gilipollas, ¿vale? O sea, sí, Andito, he venido 5.000 y digo yo, no, que el primero va a tener 30 y pico mil. Soy tonto, perdón. 5.000, 6.000, pero es impresionante, no sé, yo estoy aún flipando. Oye, ¿por qué tiene tanto tirón? ¿Porque hablas en aragonés? ¿Porque es un resumen muy particular de la actualidad? ¿Qué contestas? ¿Por qué tiene tirón? Pues qué me sé yo, o sea, ¿qué digo? No, pues porque lo hago muy bien, ¿sabes? No sé, tío, que cualquier cosa que es edito, vaya flipado, vaya gilipollas, o sea, no. La actualidad... Pues es que no lo sé ni yo, si te digo la verdad. O sea, yo lo que veo es que eso, pues que el plano secuencia de 2 minutos de Twitter, pues que me gustó mucho lo que hizo Ángel. Y dije, ¡buah! Esto lo voy a copiar. Pero no, o sea, yo lo que también hice fue pues hablar en aragonés y añadir también pues un poco de edición metiendo también lo que es la noticia en sí misma dentro de lo que es que yo lo diga en aragonés, porque además igual no se entiende del todo bien, pues un apoyo así audiovisual para que se entienda. Pero no sé por qué tiene tirón, no tengo respuesta. Y estarás viendo que eso de que en Aragón no pase nada porque no seamos Madrid es mentira, ¿no? O sea, te da porque haces el informativo de lunes a jueves y siempre hay algo que contar. Eso es, o me vienen por Twitter un montón de gente que al final esto es una cosa que estamos haciendo entre muchísima gente porque tengo mensajes privados de ¡ay, pues habla de no sé qué, no sé cuántos, de no sé qué, no sé cuántos! O sea, te pues pasa como Ángel Martín, que tiene ya como corresponsales de gente que le va enviando cosas para montar el matinal, el informativo. Las noticias sí, y luego corresponsales. Tengo un amigo que se vino de, bueno, no de Erasmus, que vino de Estados Unidos aquí y que... Matthew, puto amo. Y con todo lo de Trump me ha dado un juego impresionante. Tú imagínate un estadounidense de pura cepa subtitulado en aragonés, ¿sabes? Ahora tiene que aprender aragonés, debería, ¿no? Alguna frase. Alguna cosita sabía, pero bueno.
Bueno, se anuncian nuevas colaboraciones de Matthew, que me ha dicho, pero qué cojones, que tío, que tan que estas charlas en la radio le he pasado, ha flipado. O sea, pues eso, charlará del tema de Trump, de cómo está Biden. No, Biden. No sé. O sea, de eso, charlará de totillo y nos contará una miqueta, porque claro, cuando va a ganar Trump, él me diga, pues aquí, en cuanto va a ganar Trump, la ley va guns and whisky, y ya está, ¿sabes? Y arrasa con todo. Lleva como, mamma mía. No sé, o sea, es que Estados Unidos ahora es está bullín, o sea, un bullidero de que allí puede pasar cualquier cosa, te lo digo de verdad. Y pues eso, toda la situación, además él es de Virginia, está cerca de Washington y puede contamos una miqueta que para tener un corresponsal de Estadilla, ¿sabes? Pues me el busco de Benjuen, no sé. Oye, Ángel Martín incluso se ha pronunciado, ¿no? Te ha dicho que por favor no dejes de hacer esto, Jorge. Es que Ángel Martín es un amor de personas, O sea, yo paso una vergüenza, tío, con el Heraldo mete el no sé qué, que va emocionado Ángel Martín, y es como, tío, que solo no el paper queda bien, no jodas, que no es para tanto, ¿no? Que no me amor de personas, o sea, las 4 veces, o sea, es que claro, tú imagínate, el primer día le empezaron a citar todos como locos, se dio por aludido y no sé, pues empezó a comentar y le gustó, y ahora hace nada, 2 o 3 días que salió también la noticia en el Heraldo, pues también dijo, pero vale, ¿qué está pasando aquí? Me alegro muchísimo de que siga haciéndolo. Entonces lo que tenéis que hacer ahora es colaboración. Tú ser su corresponsal de Aragón y traerlo, yo qué sé. sí, o traerlo algún día al Charrán, algo hay que hacer. Uy. Hay que hacer ahí, Jorge. No sé, yo tengo un problema y una única línea roja, que es que me prohíbo hablar a mí mismo en el noticiario de Madrid, porque como en todos los lados es Madrid, oye, única línea roja, no hablar de Madrid. Bueno, pues que te haga monólogos, ¿no? Algún chiste eso para sí, eso es cómico. Te seguiremos viendo en tu perfil de Twitter, Jorge. Gracias por atender nuestra llamada, ¿eh? Vale, muy bien, gracias a vosotros. Cuídate, un abrazo fuerte, buen domingo. A ver qué nos cuentas mañana. Adiós. No, ya os contaré. Chao. Vale, opinions. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué pensás que fei bien y qué pensás que fei mal? Que yo no tengo ni puta idea, de verdad, ¿eh? O sea, yo me siento estúpido. Siento una babol, me siento... No sé, tío, como que... No sé, tío. Qué vergüenza. ¡Ah! ¡Qué vergüenza, Feyyaz Entertainment dice, tienes el fee, le das. ¿Qué cojones es el fee? ¿El fee? El F1. Creo que un chuego, ¿verdad, Isho, del F1? ¿Cómo se escribe? ¿Qué Isho del fee? Fórmula 1. Claro, busco en Google y me sale Fórmula 1. FL. El FL, ¿yo del FL? Ah, el FL Studio, sí, el Tiengo. Bueno, te os voy a meter una canción, ninos. Mamma mía, vas a flipas. Los que no la hayáis visto, fliparéis. Van a comenzar a hacer una canción con Isharations, que bueno, pues pintaba bien y tal. Pero, tío, se nos va a atascar tantísimo que digo, tú la tengo que sacar ya. Y no estaba ni rematada de producir ni res, tío. Todo la dicho, pero aquí yo me muero de vergüenza. La zona cero de esta segunda ola, que sacude a toda Europa, podría ponerse en 2 pequeñísimas localidades de Aragón, Caspe y Alcañiz. Buen día, Aragón, informativo matinal. Dentro al puto Twitter algo a troma pa mal. Ja no sé què fer, que no tenis Google. No és tan difícil ja trobar-te-ho el. Junto a Isharations, ara ja estan els dos. Don't fuck with Aragón. Pues no, hoteles de Madrid, ya prou de trafucar, ellos ni son de aquí, y ni tenen igual, si dicen que arriban al millón d'infectados, nosotros dicen que sí, pa' que no hi vengan paz. Las teles dicen que Zaragoza está al norte y Kiko, Huesca en el centro, que no hay 4 provincias, que Alcañiz y Caspera son chicos municipios, y Teruel la Fraga en geografía, como que no sé. Si informes del COVID, creo que cal fer-lo ben. No és una puta broma que se mos muere la gent. Se ve que tenim quasi 200 comarques. A troma pa ben guapo, apaga ja el marca. Tele50, la Sexta, UTV, no fet ni un mapa. Venen de vende, i Aragón en la Rioja. Ja, nos van a enfifolar, pero no poden marxar.
De las huelgas no marcha. El autismo, ¿eh? ¡Ojo al autismo, chaval! ¡Joder! Y el virus aragonès conquista ja tot el continent. Perdona, Merkel. Són dos generations, ara ja estan els dos. Don't fuck with Aragón. Tots no. Còcteles de Madrid, ja prou de trafucar. Ellas ni són d'aquí i les tenim igual. Si dicen que arriben al millón d'infectados, nosaltres direm que sí, pa' que no hi vengan paz. No hi vengas, no hi vengas, marcha a escampar la boira. Buena. Buena, ¿eh? Hostia, buena. Hay que tener los gordos para dir buena, pues de eso. Dragonite Baturro. Dragonite Baturro, tío, mi héroe, Dragonite Baturro. Hostia puta, tío. Esto un clip, ofrece un clip y esto clipeadlo porque esto es lamentable. Hostia puta. Pues la idea Eva, grabarla bien, ¿vale? Grabarla bien y editarla bien, pero yo también tengo las limitaciones que tengo, ¿sabes? O sea, yo no puedo hacerlo así. O sea, yo es que soy tonto. Es que yo... Mamma mía. Estoy como para compartirlo ahora en Twitter, estoy, sí. De cojón te canta el pecho. Ay, qué vergüenza, niños. Va, comentarios, review. Quiero saber qué te os ha parecido la canción. ¿Ven uno? Hostia. Pues quiero charlar de dos cosetas más y ya te os he dicho tranquilos, no te os mareo más. Una es esto, que es una puta animalada. O sea, yo encara estoy flipando O sea, quiero que lo digáis. 125.000 impresiones, 40.000 interacciones. Estoy de yocos, tío, ¿qué? Criminal. Criminal. Esto es una animalada. Pues sí, ninos. A ver. ¿Qué tenim per aquí? Creo que puedo ampliar. ¿O no? ¡Ojo! 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 No puedo. A ver. La van a comentar-ho. Perquè te'l quiero explicar bien. Perquè si no és un desastre. Oiga, que ya sé que el co le fei muy gran el co. Le fei muy gran el co. Pero también hay que... Joder, entendedme. Lo del Flying Free es increíble. Gracias, mi limona. A ver. Primeros 3 mapas. Favorite Winter Sport. Vale, pues sí, el deporte favorito de invierno. Pues esquí y make money with skiers. Pues claro, pues eso está claro. A ver, el del aragonés, que también me trae pel camino la amargura. Primero, el catalán. Oh, no, la Francia catalán, la gente. Pero, tío, ¿en qué siglo vives? ¿Sabes? O sea, sí, la Francia catalán. Diferentes maneras de charralo, pero catalán, o sea, no me marees, catalán de Aragón. Dimpués, ¿per qué lo de Galicia en basque aragonís? Pues porque no hay voces tipo Muga u otras que se dicen sobre todo pues, per esta zona. The Real Thing, pues bueno, porque la zona central, ni més ni menos. Italo-catalán, pero lo que te os diga antes, que Piazza, Bianco, va a chugar, va a cantar... Vale. Y el Southern, que per desgracia está bastante jodido. Y Strange Castilian, por supuesto. The White People from Zaragoza, sí, Aragón. Pues Zaragoza y Outskirts of Zaragoza. Outskirts, mamma mía, el inglés este para matarme ya del todo. Y pues, breathtaking dances, bagpipes and albadas. La Virgen del Pilar dice, y The Breaking of the Hour. Este yo creo que el millón de todo. Y Flying Free, espectacular. Pues, Awesome Mountains, Fucking Ciercera, Dry Deserts y Heavy Foggy Boira. Porque es real. Pues también ha habido comentarios en contra de esto de Grow Vineyards, Grow Fruits, Grow Adoquines, Fruticas y Adoquines. Hay Grow Aragonés, Fruticas y Adoquines. Es que en Calatayud son también adoquines. Pues vale, perdón, en Calatayud también. Perdón, ninos. Pues, Urban Aragonese People, área metropolitana de Zaragoza. People who think are urban, pues la provincia de Zaragoza y Huesca. Jaca, que no está así, pero que está una miqueta más en Talto. Y Monzón y Barbastro. Purebred Pyrenean, pues eso, pura raza pirenaica. Y Where Heroes Resist. Teruel puro y duro, ¿no? Y pues eso, pues, Europa, África, y ya definición clara. Y aquí, on viene
los indignados con un chiste. Sí, o sea, flipas, Confli, flipas con la peña, o sea, que el cono se dice en Teruel, que en el Matarraña no se dice Tete. Chico, que no hay que rellenarlo, que no hay que rellenar el mapa, que aquí es que feiga, ¿sabes? O sea, que aquí es que feiga. Que sí, que me he dixao el Nino, que aquí en cuentas de meter Koikyo puedo meter Nino y puedo meter Noi, aquí también, y Nen, y cosas así. Que aquí alto puedo meter otras cosas, que puedo... Pero joder, que sí, tío, lo hace... Fue a 3 años, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tío. How to say hi, bro. A mí lo que me flipa el prenda y el amante, tío. Brutal lo del amante. Y he dicho aquí una zona en blanco, pues porque no tengo ni puta idea, la verdad. No lo sé si dice prenda, si dice amante, no me muixo y he dicho así. Ay, pero Isho, que todo el que iba a comentar. Porque esto es una salvajada lo que me ha pasado. Pero que claro, no hay tantos comentarios y tanta mierda que Isho ya sí que me he rayado. Que no sabía ni qué di, ¿sabes? O sea, en plan, yo qué sé. Sí, pues era indignado. Y no entiendo por qué. O sea, que sí, que entiendo por qué, porque tú estás ti y tal y cual. Pero, tío, que no es para tanto, no sé, penso yo que no es para tanto. Ay, y lo último, lo zaguero que quería charrar, y una miqueta més serio, va el tema de esto de, pues, esta cuenta es increíble. No sé cómo no tiene 1 millón de seguidores esta cuenta, te lo digo de verdad, Tío, te entiendo, Javitron. Te entiendo, es que es real, o sea, los comentarios, Javi, son muy duros, y la Chen es muy dura, y la Chen va a navalleta, o sea, pero lo del crecimiento es brutal, porque si tú lo miras, no sé, se ve ahí, voy a guardarme las imágenes, esperatos que me las guardo, y así no se podrán analizar, porque es brutal, o sea, si miran los yugas, no hay yugas como Fago, que dices, tío, hola, ¿qué ha pasado aquí? Pues ya, despobliación pura y dura. La apuesta per el centro comarcal de... Bueno, sí, pues muy bien, al Alto Gallego muy bien cuando Samiánigo tiraba, pero cuando Samiánigo dicha de tirar, ¿qué fas? ¿Sabes? No sé. Hacen mucha pupa. De verdad, sí, paréis que no, pero es comentarios duros te afunen. De verdad que iso costa, o sea, no hay que gestionarlo bien y sobre todo Javi, tú, que has estado así de van y de campanero estos zagues días que... Hostia, están montando un podcast con unos amigos, que ya te contaré, Javi, y tienes que venir, porque me lo pasarían muy bien. A ver, pues qué veien. Pues primero de todo, lo primero que se ve cuando se analiza esto es que Huesca era una mierda en 1857 y que de repente, ¡pipa!, 53.000. Pero es que Monzón, si en cuentas de 1857 saliese en 1700... No arribaría a 3.000 o 4.000, de verdad que una animalada. Y bueno, lo de Binefar, para el que no lo conozca, gracias Javi, tío, pues invitadismo, ya te lo digo, primer convidado para el podcast este que querín fe. Y ya te comentaré ya. Y bueno, pues eso, Binefar era una aldea de Tamarit, una aldea de Tamarit. Que Tamarit estará per aquí baixo, penso, o no. Igual no. Pero iso, Tamarit va el centro comarcal, cultural, histórico. Es más, tú cuando entras a Tamarit metes y centro histórico cultural de la Llitera y dices, flipaos. Pero sí, que es verdad, tienen razón. Porque Binefar tenía 100 habitantes y de repente, pimba, ahora tienen 10.000. ¿Sabes? De yocos, todo esto. Barbastro y Monzón, pues claro, va a baixar toda la Chen del Mont, va a baixar y venga, pum, a repobliarlo. Claro, también pues inmigración, tal, no sé qué, pero bueno. Ben, pues eso. Esto es importante también, porque Samiánigo ha arribado a tener muchísimos más habitantes. No nomás 9.000. Ya te lo digo yo. Mira, sí, perdón, coño, Marimona, sí que tienes razón. Está aquí, mira todos. Pues Tamarit tenía 4.000 habitantes. Y una baixada del copón, pues 500, pasé el centro comarcal, histórico, quiero decir. O sea, que eso es lo que mata, pero lo que mata de verdad es lo de Graus, tío. Que, claro, 7.600 habitantes, y porque per toda l'àrea també, y todos los yugas de la redolada, a 3.400, tío. Es una matanza. O sea, eso es de yocos. Claro, pues muchos a Barcelona, tal, no sé qué, para la guerra, no sé qué, no sé cuántos. También es verdad que si miras on va estar la guerra civil, pues veis que d'un canto pa un lado no va haver guerra quasi, y al otro lado que se va a fer el Consejo Regional de Defensa d'Aragón,
pues claro, con el Consejo pues van a haver más guerra y más matanza, pero, coño, y más exilio y tot ixo. Benàs tirant alto, la IMSA de baixada, estos no tienen més, tal, bueno, Viescas també, flipas, Benavarri, capital histórica de la Ribagorza, també, tremendo, o sea, vosotros pensad lo que va la Ribagorza, Benavarri, y si hay charran de Ribagorza histórica, Fonz, que miratos, Estadilla y Fonz. Fonz tenia 2.428 habitants y están en 851 sin contar la pedanía de Cofita. Vallobar, es que miratos, tío, y hecho, y la Val de hecho, que esto es una matanza, o sea, perdón por repetir lo de matanza, no matanza, pero esto es una locura para jugar, porque se te descojeringa todo, o sea, toda la estructura industrial, agrícola o la que tengas, es que se va. Y con eso la lengua, vosotros pensad la diferencia entre tenir a la Val de Hecho y a Fonz, no más a la Val de Hecho y a Fonz. En cuentas de tenir 3.200 y 2.400 habitantes de Aragonés, a 851 y 817, tíos. O al Campel, o la Fueva, que esto también, en la Fueva se charraba un aragonés guapísimo, y se charra, pero muy poqué, ahora la Fueva lo que se charra, y tú, 2.000 habitantes menos. Estas son, vamos, estas son las que más me flipan. Dimpués, claro, aquí se ve también lo de Fago. Ya sé que esto es una miqueta más rollo, pero también me tenía ganas de compartirlo. Mira estos Santis TV de Llitera, tío. Ay, y Peralta de Calasanz, ¿le han visto? Yo creo que no lo han visto. Pero una animalada también, la baixada de 3.000. Mira, es que... Fiscal, tío, Fiscal, qué animalada también. Aquí el 77. Pian. Tenía 1.000 habitantes. Qué fuerte, tío. Van rápido y el fen rápido porque esto, vamos, no meterse malo. Peralta de Calasanz. 3.000 y ahora 210, tío. O sea, vosotros pensad en la representación de lo que son los calasancios en Zaragoza, porque el home este va de Peralta de Calasanz. O sea, vosotros, pero de verdad pensad lo que es perder 3.000 habitantes y quedarte en 210. Elisàvena, per todos los rúchugas de la Redolada, Serradui, Veranui, Roda, La Pobla... La Ribagorza tenía una montonada de chen y se ha perdido de todo. Mira, Mirimona, yo soy de Escolapios, pues veis, ¿qué te digo? Que es que la influencia isha, Azanui, que está al canto de Font, tenía 1.200 y tiene 1.000 y tiene 100. No sé, tíos. Que se... Pama, uf, y cada vegada més, sí, sí. Y al zaguero de Toz. Mira todos, Agüero, otro Yugaon se charra muy bien aragonés. Pues 1.000 habitantes, ahora 100. Estopiñán, otro puesto de Ribagorza importante. 1.500 y ahora 100. Buah, tío. Y Fago, un Yugá normal, un Yugá, ahora tiene 20. En algunos de los pueblos pertenecientes a Peralta se han quedado con 0 en los últimos años. Claro, porque también hay que contar con Alins, hay que contar con Peralta de la Sal, Tolba. ¿Cuánta gente tenía Tolba? Estaba por aquí que lo he visto. Tolba, 1.100 y ahora tienen 100. Oh, tío, la de Ribagorza, ¿cuánta gente vivía? Es una animalada. Además, en la Ribagorza, como va a venir Felipe II, no va 33 castillos más de los que no hay ahora, quiero decir. O sea que los van eres volregar. No sé, ninos, pues esto es una miqueta lo que os quería mostrar también porque, vamos, m'ha bulliu la sangre quan l'he visto. No sé, tíos. Vale. Pues ya tenéis las noticias preparadas y han charrado una miqueta de todo. El streaming este penso que ha quedado bien. Voy a ver que se siga sentint i veient. Hay que contar con Peralta de la Sal. Sí, se sigue sentint bien. Un milagro, ninos, ahí ven. Así es que... igual el puyo a YouTube, porque no sé, me ha molado. Y bueno, pues ya hemos tornado en Avellé. Lo que os digo, si queréis seguirme para que os notifique cuando comente en directo, pues guay. Y si no, pues guay también. Fes lo que os pete. Y yo, pues me voy a ir a hacer la cena. Y te os dicho, ninos, tenéis que seguir...
Keixe Gato. Feia Center, Feia Entertainment, Keixe Gato. El Dexcat, no lo entiendo. Tenéis que seguir a Javi Tron, que si no lo sabéis, el de Un lugar para quedarme, el campanero de Aragón Televisión. Y muy crema, es un tío de puta madre con el que, vamos, no el conoceba, pero de lo millón que he trobado Aragón Televisión. Y bueno, tíos, pues, y tías, pues eso, que veiga muy bien y mos veiem mañana en el noticiario. Gracias por todo lo que fei estos días, porque de verdad que estoy flipant en cara. Y voy a plegar. Muchas gracias y que veiga, bueno, avant.